En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te ofrecemos este momento de estudiarte a ti, estudiar la reflexión cristológica en torno a tu persona. Ayúdanos, concédenos la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Que María Santísima, Madre de Dios, nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias a los que nos están siguiendo también por los diferentes medios y de los que están viendo la clase grabada y los que están en vivo. Muchas gracias aún más. La semana pasada nosotros hemos iniciado con la reflexión cristológica del primer y segundo siglo del cristianismo. Hemos iniciado con el concilio de Nicea, ¿ok? Recuerden cuando les decía, después que el cristianismo se iba inculturizando a través de la evangelización y su extensión a lo largo del mundo, no solamente al oriente, sino al occidente también, se fue encontrando con diferentes culturas, como la griega, ¿ok? Con la filosofía, se fue encontrando con diferentes modos de ver el mundo y también a la misma vez fueron naciendo lo que serían herejías que iban de alguna u otra forma desvirtuando y hablando mal de lo que los primeros discípulos habían escuchado y habían recibido de Jesús. ¿Qué hizo la iglesia? Entonces, como ya había ese sentido de universalidad, de canon, de restringir, ok, lo que hemos recibido es esto, de lo que estudian ustedes en teología fundamental, el depósito de la fe, depositum fidei, hemos recibido esto, si salen unas herejías que me hablan mal de la persona de Cristo, pero esto lo hemos creído así, lo hemos recibido así, entonces hay que contestar estas herejías. Pero ¿cómo contestar las herejías si las herejías tienen un sentido de filosófico? ¿Ok? Entonces yo tengo que usar vocabulario filosófico, por poner un ejemplo, para responder. Y es el contexto donde estamos, ¿no? La clase pasada vimos el concilio de Nicea, tenemos que ver 7 concilios cristológicos. Son muy importantes para no solamente estudiar la cristología en general, sino la teología. Incluso yo les decía la clase pasada, los concilios cristológicos se los van a preguntar en cualquier examen de teología, ya sea para obtener el bachillerato pontificio o para otro título, siempre preguntan los concilios cristológicos. Luego, cuando ustedes hagan su tesis de grado de teología, tienen que citar, evidentemente, los concilios cristológicos, porque es algo que guía la reflexión. No solamente guía la reflexión, guía la pastoral, guía nuestra fe. Les presentaba el credo niceno-constantinopolitano, que recitamos los domingos, aunque en Cuaresma se acostumbra a hacer en algunos lados el credo apostólico. El credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, como decimos nosotros, eh, fue compuesto precisamente por estos concilios. Estamos hablando de más de 1700 años. 325 el concilio de Nicea, si no me equivoco. El próximo año son 1700 años del primer concilio, ¿no? Y nosotros vemos o vamos a ir viendo cómo se va desarrollando paulatinamente el credo, ¿no? Vimos qué hizo el primer concilio, tomar diferentes símbolos de fe, es decir, cada iglesia, a pesar de la universalidad, cada iglesia en aquel momento pues tenía un símbolo de fe, tenía una manera de profesar la fe. ¿Qué hizo el concilio de Nicea? Los recoge y los une y formula el credo niceno, que no será este es el niceno constantinopolitano, hace falta ver el concilio de Constantinopla, pero los une y forma uno, ¿ok? Bueno, esta diapositiva es para recordar lo que les expliqué hace ratico de la inculturación del cristianismo. Son 7 concilios que nosotros vamos a revisar y a estudiar, ¿ok? Y recuerden que una semana después de Semana Santa, ahí está la fecha en el calendario, me deben entregar ya sea a mano o en digital, o evidentemente me tienen que tomar una foto, un esquema de cada concilio. Súper fácil, incluso lo pueden hacer en una o 2 hojas. Ok, el concilio donde se hizo parecido a esto, pero más desarrollado. ¿Contra quién estuvo el concilio? ¿Qué propuso y qué agregó? Ok, con las diapositivas que les he dado es suficiente para que ustedes hagan su esquemita que les va a durar toda su vida. Ok, y el día del examen final lo pueden presentar, lo pueden tener con ustedes y así seguía un diálogo. Ok, ya hemos visto Nicea,
la problemática cristológica, la divinidad. Hoy vamos a ver Constantinopla y vamos a ver Éfeso, Dios mediante. Hoy entra el tema de la Mariología de la Virgen María. Síntesis del Concilio de Nicea. Espero que todos hayan visto el video YouTube, los que no pudieron estar por las cuestiones de la luz. El Concilio de Nicea prácticamente responde a la herejía de Arrio, ¿no? A quien Nicolás de Bari, pues, San Nicolás de Bari le da su buena cachetada. ¿Qué decía Arrio? Recuerden, poniendo el esquema platónico del demiurgo con el esquema cristiano, él decía, ok, el Padre, el Creador, las ideas supremas, el sumo, entonces el demiurgo sería Cristo. Prácticamente lo que habla es que el verbo no es coeterno, por tanto no es hijo natural del Padre y por tanto no puede proceder de él. No es propiamente divino, ahí está la herejía, es sino una criatura superior, ¿ok? No es como el Padre, no es divino, decía Arrio, pero entonces es una criatura, pero no puede ser igual que las demás, es una criatura superior, pero distinta de Dios, porque es humana. Entonces, ¿cuál es la herejía aquí? Prácticamente un verbo, el verbo divino, como que se uniera extrínsecamente a la carne, ¿ok? Quedamos así, no se une bien a la carne, como si, ok, es bien el verbo, pero no es parte de, del hombre, porque Jesús sería una criatura, prácticamente es una herejía. Por eso Nicea debe responder a ello, ¿no? Ok, bueno, Nicea introduce la famosa palabra homoousios, ok, la vimos la semana pasada. Ahí está el credo niceno, cuando habla Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Cada una de estas palabras tiene una referencia a un padre de la iglesia, pero no tenemos ahorita tiempo para decirles, para hablar entre nosotros sobre qué padre exactamente. Pero lo que nos interesa acá es que la respuesta a la herejía está en engendrado, no creado, ¿ok? De la misma naturaleza del Padre. Homoousios son patri. ¿Ok? Es decir, no es que comparten distintas naturalezas, no es la misma. Si es la misma naturaleza, entonces ya se eleva. Si Arrio había dicho que Jesús es esto y que el Dios está aquí, el concilio de Nicea dice, no, es que la iglesia ha creído que el Jesús es de la misma sustancia del Padre. ¿Ok? Vemos un desarrollo teológico. Por eso Nicea fue la que introdujo en este año que el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret, es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Recuerden lo que vimos en la cristología bíblica en el semestre pasado, el cántico, el himno, perdón, cristológico de Colosenses 1:15. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes, tronos, dominaciones, por quien todo fue hecho, ¿ok? Que por nosotros los hombres el sentido soteriológico bajó del cielo, ¿ok? Para salvar. Más o menos en estos 10 minutos vimos poquito lo que sería la síntesis del concilio de Nicea. Hoy vamos a ver dos concilios. Vamos a ver el concilio de Constantinopla y el concilio de Éfeso. Contexto un poquito para ver el contexto histórico, ¿no? Fue convocado por un emperador llamado Teodosio I, ahí está en el mapa donde está Constantinopla. Eh, Teodosio I, un poquito por los que les gusta la historia, fue quien convierte el cristianismo en religión del Estado. ¿Ok? Si Constantino la ha oficializado, Constantino tuvo que ver con el concilio de Nicea, si Constantino oficializa el cristianismo y proclama esa famosa paz, este emperador convierte el cristianismo ya como religión oficial, ¿ok? Por tanto, el arrianismo que se fue desarrollando no tendría oportunidad. Era el miedo, recuerden que yo les decía, si vemos también a la lectura de los concilios cristológicos desde un punto de vista político, el miedo de los emperadores que si la religión me sirve a mí para unificar el imperio, entonces una herejía puede dividir. Por tanto, yo tengo como emperador que unir a la iglesia en una sola fe, ¿no? Es decir, también hay un bagaje, hay un background, como se dice, histórico en el interés de convocar los concilios, ¿ok? Pues lo convoca en la sede en Constantinopla. Participaron grandes obispos, los capadocios, por ejemplo, les escucharán los nombres, San Basilio, San Gregorio, Teodoro de Tarso, obispos orientales fueron,
San Damaso también aprobó, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el propósito del Concilio de Constantinopla? Lo vamos a ver. Aquí entra una figura interesante llamada Apolinar, del cual va a surgir lo que se llamaría en cristología como la controversia apolinarista. ¿Quién fue Apolinar? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Este señor tenía una manera distinta prácticamente de ver la fe, ¿ok? O lo que se proclamaba. ¿Qué hace el concilio? El concilio se va a dar cuenta poco a poco que habían unas herejías prácticamente contra, no solo contra Cristo, sino también contra el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo pues quedara prácticamente mal parado en este sentido, ¿ok? Entre las tesis de Apolinar también entran que el Cristo es el verbo logo de Dios, ¿ok? Asume instrumentalmente una humanidad incompleta, ¿ok? Asume solo la carne, no asume más nada, una unidad divina y carnal, ¿ok? Si asume la carne, quiere decir que la unión del logos, el verbo divino, con la carne, sars, por eso la palabra sars en griego, quiere decir que el logos solo sustituye el alma humana, como si fuera una unión solamente muy básica. Ok, ya no está el alma humana, entonces está el verbo. Por tanto, si el alma humana está con el cuerpo, el verbo sustituye el alma humana. Entonces, estos antecedentes que se fueron dando con la tesis, por ejemplo, apolinarista, fueron creando unas perspectivas distintas a lo que era el Señor, ¿ok? Ok, pero si el Señor es la misma sustancia del Padre, ahora viene esta a decir que es logos arse, ¿ok? Es decir, que el logo se une a la carne, sustituye el alma y ya. Una unión aparente. Otras circunstancias que se fueron dando en este concilio, en el 381, ya hablamos de Teodosio, era afrontar diferentes herejías como los monarquianos, abelianos, que bueno, son herejías que se pueden estudiar, no es necesario, no son muy importantes para nuestro tema. La doctrina cristológica apolinar, que la acabamos de ver, okay, el Logos Ar, otros como Marcelo de Anchira, de Ancira, etcétera, etcétera, otros que fueron como interpretando el concilio de Nicea, pero lo interpretaban muy mal. ¿Qué hace la propuesta? ¿Ok? La propuesta de Constantinopla primero. ¿Qué añade al credo? ¿Ok? Vemos a ver el añadido del credo, perdón. Bajó del cielo y se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen. ¿Ok? Una vez más, este credo toma de Nicea la profesión de fe y le añade unos elementos. Le añade unos elementos para enriquecer. Había una herejía en la época llamada neumatómacos, que eran los enemigos y negadores, guerreros contra el Espíritu Santo. Ellos decían que si el Hijo era subordinado al Padre, entonces el Espíritu Santo es subordinado al Hijo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es dos veces más subordinado, es decir, debajo del Hijo y del Padre, ¿ok? Como si el Espíritu Santo no fuera Dios. Entonces, ok, Nicea deja el tema claro, el Jesús es el Padre, muy bien. Otros decían, bueno, se quedaron con el arrianismo, pero también habían herejías que decían, ok, el Espíritu Santo no es Dios, lo separaban de la Trinidad. Prácticamente este concilio fue un concilio trinitario, ¿ok? Porque agrega el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues quedaba mal parado, por tanto el concilio de Constantinopla tenía que darle su justo punto. En la tercera parte del credo, perdón, añade el Espíritu Santo, enriquece esta confesión de la iglesia y también le da un sentido escatológico, ¿ok? Le agrega la palabra que nosotros proclamamos de si su reino no tendrá fin, ¿ok? El sentido escatológico, más allá de. Hay un detalle que debemos hacer notar, que es muy interesante, y lo vemos con calma. Primero, la referencia al Espíritu Santo va a vincular la encarnación no con el Padre.
o no solamente con el Padre. En Nicea ya hemos visto engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces se deduce en Nicea que el Hijo fue engendrado del Padre. Cuando se engendra, se comparte la misma naturaleza. Por supuesto, en Trinidad seguramente vieron, si no hay hijo, no hay padre, ¿ok? Un papá, si vemos en la analogía humana, un papá se convierte en papá el mismo día que engendra, ¿ok? Entonces, en ese sentido, compartirían la misma sustancia, diríamos así. Pero en la Trinidad, ¿ok? Si Nicea vinculaba la encarnación del Hijo con el Padre, Constantinopla primero vincula la encarnación del Hijo con el Espíritu Santo. Es decir, es una confesión cristológica dentro de lo que podemos denominar como una concepción trinitaria. ¿Ok? El segundo aspecto que podemos resaltar de este añadido otra vez, al credo es el aspecto mariano por primera vez. ¿Ok? Es interesante. Por eso he puesto yo allí el D de María Virgen, ese D con negrillas porque es muy importante. Es un aspecto de la encarnación real de María Virgen. En la traducción no está en María Virgen, ¿ok? No dice en María Virgen, no, de María Virgen. La preposición de María Virgen subraya que Jesucristo no solamente viene de Dios, sino que Jesucristo es de la propia sustancia humana de la Virgen. Es decir, ese de es tan importante que dice, ok, Jesús se encarnó del Espíritu Santo, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, y se encarnó del Espíritu Santo al bajar del cielo de María. Si hubiera dicho en María, fuera un problema cristológico porque estaríamos diciendo, bueno, simplemente entró y usó a María, ya. Pero María fue como un puente, listo, no tomó nada de ella. No, en el de, lo repito, toma la humanidad de María. Es decir, el concilio cristológico trinitario, Constantinopla I, que se usa mucho para estudiar el Espíritu Santo en la Trinidad, está diciendo que Jesús tiene humanidad porque la toma de María, que es una preposición muy importante. Y su reino no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Importante también, les había dicho hace unos minutos que está hablando del sentido escatológico del credo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dicen los comentaristas, le da también una respuesta con quien no estaba de acuerdo con esta visión escatológica, pero más allá de esto, hablamos que lo que quiere decir, mejor dicho, que la realeza y la humanidad de Jesús, dice el concilio, no termina, no tiene fin, tiene una continuidad y esa continuidad va más allá del tiempo, ¿ok? No es que Jesús al resucitar se desprende de la humanidad y va solo Dios al cielo o al ascender. No, no. Si su reino no tendrá fin, es que tanto la divinidad como la humanidad que tomó de María, Concilio de Éfeso lo veremos dentro de unos instantes, va a decir cómo fue que toma la humanidad de María, porque aquí no lo deja claro. Si toma la humanidad de María y tiene la divinidad, cuando resucitará o cuando ascendió al cielo, no es que todo se acaba, ¿no? Porque su reino no tendrá fin. Quiere decir que un poquito de nuestra humanidad y un poquito de de nuestra fragilidad y tanto igual la divinidad está en el cielo, ¿ok? Es lo que es cuando yo quiero decir el sentido escatológico de esta afirmación y su reino no tendrá fin. Hay otra redacción que podemos encontrar en el canon, ¿ok? Del Concilio de Constantinopla. Por cierto, hago aquí un punto pie de página. Y si ustedes quieren ver todos los documentos de los concilios, hay un libro muy interesante que los recoge, que se recoge todos los concilios hasta el Vaticano II. Es el libro Dessinger de Hunenberg, creo que la traducción creo que se pronuncia así. Es un libro de 1000 páginas. No recuerdo si está en la biblioteca del seminario. Está en internet, el que no lo tenga se lo puedo pasar. Eh, Al menos algunos documentos. Está todos los concilios, ¿ok? De ahí se sacan estos textos, ¿ok? Cierro cierro el paréntesis. Entonces, encontramos en este concilio una redacción
indirecta del canon que condena. Recuerden que esta época, ok, se ha dicho esto, la iglesia condena, es anatema porque la verdadera doctrina es esta, ok. Y leemos el siguiente canon, ¿no? Mantenemos intacta la doctrina de la encarnación del Señor. Es decir, ojo, no aceptamos la asunción de una carne sin alma, sin inteligencia. La herejía de Apolinar, que ya se las había comentado, que Apolinar considera, ok, el verbo asume, sustituye o sustituye el alma y toca más o menos la carne o al contrario, ok. No, sabiendo que el verbo de Dios perfecto antes de todos los siglos, la preexistencia, por nuestra salvación se ha hecho perfecto hombre, ok, de María Virgen en los últimos tiempos. ¿Qué sucede? El valor más o menos de Constantinopla, el valor no solamente cristológico. Estamos ante una sanción de las condenas locales, de las iglesias locales a Apolinar, a la propuesta Logos Ars de Apolinar. En segundo lugar, completa, confirma lo que se había firmado en Nicea. Esto es por primera vez se ve la irrupción del magisterio, ¿ok? De la iglesia, la universalidad, ¿ok? Lo que dijeron los anteriores es palabra a la cual hay que hacer caso y se asume y se actualiza, ¿ok? Es lo que han hecho todos los concilios a lo largo. Responden al tiempo sin dejar de tener en cuenta lo que anteriormente se ha afirmado. Así hace, pues, este concilio con el concilio de Nicea. Luego formula, como hemos visto, una cláusula encarnatoria más íntegra, es decir, aclara un poquito la encarnación, que no solamente fue que vino y bajó, no. Nicea dijo, ok, él fue engendrado del Padre homoousios ton patri, ok, cuando veamos el tema de la encarnación, vamos a ver el papel del Padre, el principio patrogenético de la encarnación, lo veremos después de Semana Santa. Pero aquí interesa saber que, ok, muy bien, no solamente vino del Padre, sino que también está la obra del Espíritu Santo, pero no solamente la obra del Espíritu Santo, porque si no decimos, bueno, vino, tomó el alma humana y se acabó, ¿no? Es de María, es decir, tomó la carne de María. Luego podemos decir que hay una conciencia que tienen los padres de la iglesia de lo que se cree es lo que se debe orar, lex credendi, lo que se ora, lo que se debe vivir, el ex orandi, lex vivendi, ¿ok? Lo que se cree, se pide, se ora y se vive, ¿ok? Es decir, no es que estos señores escribieron todo lo que escribieron porque se les ocurrió, no tenían más nada que hacer y leyeron la Biblia, digamos, los manuscritos, leyeron esto, leyeron algún libro, hablaron entre ellos. No, 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 simplemente todo esto viene porque ya fue creído. Me gustó la frase del beato perdón, del venerable Fulton Sheen, la leí en estos días, mm, haciendo un paréntesis de la clase, no digo que esto sea dogma ni mucho menos, pero él decía, ok, no es que es la iglesia, no es que la Biblia, por decir, la palabra de Dios está fuera de la iglesia, no, 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 está dentro de la iglesia como madre y maestra. Es decir, todo esto que estamos viendo ahorita viene de esta unión lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Repito, lo que estos señores, estos padres de la iglesia creían, lo oraban. Y lo que oraban, lo vivían. No es que hablaron de la encarnación por hablar simplemente cosas extrañas. No, no, no. ¿Cómo vivir, si seguimos a Cristo, cómo vivir plenamente la encarnación? Que todavía hoy tenemos la herejía arriana. ¿Ok? Pelagianistas cuando estudiaron la antropología de la gracia en San Agustín, ¿ok? No, yo no necesito de Dios, yo solamente vivo por mi humanidad, pues esos son los pelagianos. La famosa herejía arriana, ¿ok? No es que Jesús no es Dios, tantos cristianos hoy en día, no digo católicos, pero de otras profesiones de fe, ¿ok? Entonces, es el valor, perdón, de estos concilios es conjugar la vida, la fe que se profesaba y por supuesto que lo que se cree se viva y se ore, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora del concilio de Constantinopla primero, un concilio pequeño, ¿ok? No, no tiene gran desarrollo.
Bueno, creo que ninguna Hasta los golpeó. momentos no, padre, Ok, gracias. perfecto, gracias. Igual ustedes, vayan unos artículos que les iré pasando, pueden ir completando. Ok, vamos. Creo que vamos a terminar antes porque la clase no es tan larga hoy, ¿no? Es porque estos concilios hay que asumirlos poco a poco y los, ok. Evidentemente, ahora, como yo les decía a las hermanas la semana pasada, cuando se estudie, o perdón, cuando se ore, se profese, perdón, el credo en la misa, pues ya no podemos dejar de decirlo de otra manera, porque estamos estudiando esta belleza de que es el desarrollo de la fe, ¿ok? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ya te va a decir, ok, homoousius, ton patri, Nicea, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, ok, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre, Constantinopla primero, y bueno, y así vamos a seguir avanzando, ¿ok? Por supuesto, aquí se coloca en la problemática cristológica la humanidad, ¿ok? Que realmente no se asume una carne aparentemente, no es el alma que se sustituye, sino que, bueno, está el papel del Espíritu Santo, pero también de María, ¿ok? Asume verdaderamente la carne. Vamos a introducir, yo creo que de una vez, el concilio de Éfeso, la problemática en torno a dos señores, o bueno, vamos a hablar ahorita de un señor de Nestorio y los padres del siglo quinto. Ya estamos avanzando, ¿ok? Al siglo quinto. Nos ubicamos 431 después de Cristo. Ahí vemos la referencia a Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Es importante ver un poquito el contexto histórico. Era en el momento la parte más importante del Oriente, no como capital política, sino como un puerto Mileto, ¿no? Dicen los libros de historia. Era una capital cultural importante, una capital religiosa también importante en todo el Oriente Europeo Asiático. Cuando hablo de religión, no había llegado antes del 431, bueno, mucho antes, evidentemente, no es que era muy cristiana, pero había también religión pagana. Incluso Éfeso era el lugar principal donde se veneraba una diosa, ¿ok? Pues lo estoy diciendo con despacio para que no se malinterprete. En ese lugar se veneraba una diosa mujer, una diosa llamada Artemisa, ¿ok? Es por eso que cuando llega el cristianismo y propone la devoción, o se fue desarrollando, no es que la propone, se fue desarrollando, era natural en los cristianos venerar la bienaventurada Virgen María. En Éfeso cala muy bien el tema, porque era muy sensible anteriormente en cultura a la diosa Artemisa, entonces llega el cristianismo, pues ahí se va a entender por qué tanto interés de este concilio por la Virgen María, ¿no? También la Virgen María llega y se corrió como pólvora en el lugar, no la Virgen María personalmente, sino la devoción a la Virgen María. Ya hay leyendas y todo, pero lo importante es que hay una devoción a la Virgen María y de esta devoción es donde surge la problemática cristológica que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos a ver la controversia entre Nestorio y Cirilo. Es una controversia eh, profunda, pero se puede intentar. Hay dos tradiciones de escuela y dos motivos eclesiales. ¿Ok? Hemos visto la semana pasada las dos escuelas, la antioqueña y la alejandrina. ¿Ok? Tenemos dos tradiciones, dos maneras de leer la persona de Cristo, dos maneras de comprender la unidad y la dualidad de Cristo. Han pasado 50 años desde el último concilio, estamos en el 431 y hay cada vez más un desarrollo, una inculturación. Los antioquenos tenían sensibilidad a la dualidad y a la humanidad. Que hablaban mucho, ok, divino, humano, pero sobre todo eran más sensibles a lo humano. Dos extremos, los antioquenos.
El hombre, Dios, en Cristo, ¿ok? Los alejandrinos, por su parte, tenían sensibilidad a la unidad, ¿ok? En este caso, con más acento a la divinidad. ¿Por qué? Porque los alejandrinos eran un poquito más sensibles a la teología platónica, ¿ok? Cuando se es sensible a la teología platónica, se es más sensible al topus uranus, siempre digo yo, siempre digo, lo afirmo de esta manera, ¿no? Al topus uranus, al mundo de las ideas. Eh, por eso vemos en los alejandrinos esta sensibilidad a la divinidad. ¿Cuál va a ser el detonante? ¿Ok? Que fue surgiendo un título devocional en el lugar, ¿ok? Y ese título devocional detona una controversia incluso entre las dos escuelas, que causará un enorme influjo también en la manera que el pueblo veneraba a la Madre de Dios. Esa discusión o ese título devocional en torno a una discusión se llama la Theotokos, ¿ok? Que significa literalmente Madre de Dios. Es en este momento donde la iglesia declara oficialmente, cristológicamente, dogmáticamente, que María es Madre de Dios. Litúrgicamente recordemos que hoy en día la iglesia celebra a María, Madre de Dios, si no me equivoco, el 1 de enero, ¿ok? La Theotokos, el 1 de enero. Así que el 1 de enero, una ocasión especial para recordar el concilio de Éfeso. Volvemos. ¿Por qué esta controversia? Porque tenemos dos señores que teológicamente van a diferir entre sí, ¿ok? El primero, tenemos a Nestorio. Nestorio, un obispo que era preparado, era obispo, estudió en Antioquía, ok, si estudió en Antioquía era sensible a la humanidad y a la dualidad, tenía una formación superficial, era terco de carácter, Nestorio, y él plantaba su opinión y la mantenía a sangre, a fuego, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos al famoso Cirilo, que era obispo patriarca de Alejandría, por tanto tenía, si era obispo de Alejandría, tenía sensibilidad a la divinidad. Tenía más formación teológica de Nestorio, que no se puede negar. Cirilo, a diferencia de Nestorio, era muy respetado, muy conocido en Oriente, tiene un carácter vehemente, precipitado, dicen los historiadores. Al fin y al cabo, tenemos dos señores con dos caracteres totalmente distintos. Por un lado, Nestorio, y por el otro lado, Cirilo. ¿Qué propone Nestorio? Esto es importante verlo acá antes de que nos vayamos a la pausa. Nestorio dice, ok, no se puede aceptar, dice Nestorio. Les repito, el obispo de Antioquía, o era obispo preparado que había estudiado en Antioquía, mejor dicho. Dice él, no se puede aceptar la palabra Teotocos. María no puede ser madre de Dios. A él no le entraba aquí. ¿Cómo puede ser madre de Dios? Pero sí se puede aceptar la palabra Cristotocos. Claro, este fue el detonante. Dijo Nestorio, no Teotocos, sí Christus tocos. Ok, Cristo tocos. Madre de Cristo, no de Dios. Es decir, madre del hombre, no de Dios. Esto es grave. ¿Por qué? ¿Qué proponía Nestorio? Aquí vamos a ir una y otra vez con con la misma tesis de Nestorio. Nestorio decía, ok, en Jesús hay dos sujetos, ok, dos sujetos, no uno, no una sola persona, dos sujetos, uno divino y otro humano, ok, que en tal manera estas dos personalidades, dice Nestorio, que va a tener Jesús separadas totalmente, uno divino, uno humano, serán conjugadas, dice Nestorio, aparentemente en una sinafeia. Es el término griego que se usa para explicar cómo él entendía esta unión del humano y lo divino. Es decir, prácticamente en un solo personaje a manera de prosopón. La palabra prosopón es interesante porque la palabra prosopón significa en el momento una máscara externa. Es decir, prácticamente como si Cristo se pusiera una máscara en la cual están reflejadas la divinidad y la humanidad, pero una unión aparente, una unión que no tiene sentido. ¿Ok?
¿Cuál va a ser la respuesta de Cirilo? Ok, bueno, dicen los historiadores, son conflictos que se fueron manejando por cartas, por correspondencia. Hay tres cartas interesantes de Cirilo. Eh, Comenzaron a pelear por cartas, incluso el mismo Papa Celestino interviene en el momento, e incluso la conclusión del Papa de Celestino de Roma, ya se ve la intervención de Roma, es que Nestorio estaba equivocado, es decir, que no puede ser esta unión de sinafeia como si fuera una máscara nada más de prosopón, ya lo explicaremos un ratico de nuevo, es totalmente errado, ¿no? Cirilo, por otra parte, habla de una afirmación muy riesgosa a la cual el concilio le va a poner cabeza, habla de la famosa mia physis, ¿ok? Para darle respuesta a la sinafeia o a la unión esta aparente, al prosopón de Nestorio, y las mia physis de Cirilo va a decir, bueno, una sola sustancia, que seguramente tenía influencia de Nicea, una sola sustancia, que él pensó que era una manera de explicar la unión de la divinidad y la humanidad muy, muy profunda. Bueno, por historia se dice que la palabra Miafisis era el nombre de una diosa originaria de algún lugar, lo que es una cosa que no habla más allá de la profundidad de lo que implica la encarnación, ¿ok? Que lo veremos más adelante con la profesión del concilio de Éfeso. Esto es antes del concilio de Éfeso, ¿ok? Hay que repasar un poquitico antes de entrar en el concilio de Éfeso, hay que repasar la propuesta de Nestor. ¿Ok? Usía. Y aquí voy a hacer uso, vamos a ver si puedo. Tenemos usía, la palabra usía, sustancia, ¿ok? Tenemos usía, hombre, usía divina, ¿ok? La sustancia humana y la sustancia divina. Nestorio habla que lo que se da en Cristo, vamos a suponer que aquí está el círculo grande, es el Señor. Nestorio habla, lo que se da en Cristo prácticamente es una unión moral, ok, no sustancial, una sinafeia, ok, tanto la divinidad como la humanidad bajan, se asumen, hablemos de la divinidad como abajamiento, y se unen de una manera muy aparente, ok, no se tocan en este sentido. Entonces, hay un espacio entre la humanidad y la divinidad, ¿ok? Una simplemente unión moral, un prosopón, una máscara, ¿ok? Y más nada. Entonces, claro, yo no puedo decir que María sea madre de Dios, sino que María es madre de Cristo, ¿ok? Por eso el Cristo tocos de Nestorio, que no, el concilio de Éfeso va a responder a esta barbaridad. ¿Ok? Aquí vemos, entonces, repito, y que esto hay que entenderlo muy bien para poder dentro de un ratito entrar en el concilio de Éfeso que le dará respuesta a esto. La sustancia humana, ¿ok? Y la sustancia divina se unen en una unión moral, es decir, que es hombre, Dios, pero ya, no hay nada profundo en este sentido. Por eso va a haber una respuesta aparte del mismo concilio de Éfeso, como lo veremos dentro de un momento, ¿ok? El prosopón de Nestorio. Bueno, vamos a ver si tienen alguna duda hasta aquí de la propuesta. Estamos ubicados justamente antes del concilio de Éfeso y vamos a ver qué propone el concilio de Éfeso para decir que María sea madre de Dios y diciendo que María sea madre de Dios, está diciendo que Jesucristo es Dios y hombre a la vez, ¿ok? Prácticamente esto. Es decir, desarrollará lo que Constantinopla primero no dejó claro. Dijo, ok, de María interviene el Espíritu Santo, pero a cómo se come eso que sea realmente humano, ¿ok? Pero a la vez divino, o cómo se come eso que la devoción de la Virgen María como Madre de Dios no es Cristo toco, sino, no es Madre de Cristo, sino que es Madre de Dios, pero al ser Madre de Dios es Madre del Hijo, del hombre y de Dios, porque Jesús es Dios y hombre, ¿ok? Eso lo desarrollaremos en un poquitico, en un momento, ¿ok? ¿Alguna pregunta?
No, hasta el momento no tenía esa duda, padre, de lo que usted acaba de decir, madre de Dios y madre de Jesús. Entonces estaba esa duda, pues, pero ya, Bueno, bueno, no, ya usted lo no va se me convierta, a no se me aclarar. convierta la hermana Liz en nestoriana, ¿no? No, Por eso, sí, mire, son cosas tan pastorales. Bueno, si llega un hermano separado y me dice, no es que María no es madre de Dios. Mire, son herejías de hoy en día también, ¿no? María no es madre de Dios. ¿Cómo va a ser madre de Dios? Mire, hermanito, esto se discutió en el 481 después de Cristo, hace casi 1600 años. Antes, antes de que ya la iglesia lo había discutido, es decir, y lo discutió filosóficamente, lo discutió racionalmente, ¿ok? Pero ya lo veremos en un ratito. Son exactamente las 10:30, ¿ok? Volvemos a las 10:40, unos 10 minuticos para asumir el prosopón de Nestorio y el Cristotocos de Nestorio para dar respuesta con el Ateotocos del Concilio de Éfeso, ¿ok? Nos vemos en 10 minuticos, 10:40. Sean puntuales para poder terminar la clase antes. Bueno, continuamos entonces con nuestra explicación. Decíamos hace unos minutos que esta propuesta de Nestorio y la posible respuesta de Cirilo influían en la concepción de Jesús, ¿ok? Nestorio, al hablar de dos naturalezas que se unían en una unión moral, pues prácticamente, ok, una sinafeia, un prosopón, una máscara, pero, ok, ¿cómo hacemos para que esta unión sea realmente profunda, ¿no? No un simple prosopón? Por eso Nestorio no estaba de acuerdo con Madre de Dios, porque si decía Madre de Dios, ¿cómo entenderlo? Nestorio hablaba de Madre de Cristo, Cristo Tocos. ¿Hay alguien que quiere intervenir? ¿Levantó la mano, Jefferson? Ah, sí, padre, es que eso que usted estaba hablando, vale, un poquito acá. Ah, si le bajo el volumen. ¿Cómo? Es que estoy con Carlos acá, estábamos hablando sobre eso que usted acaba de explicar en este momento, Ah, sobre lo que la propuesta de Nestorio, ujú, es que sí, él dice que es madre de Cristo, no es madre de Dios, por ende no está afirmando, con eso de que si es madre, madre de Dios, él estaría afirmando que hay una unión, una completa unión de lo humano y lo divino. Entonces, Carlos, estamos aquí divagando un poco con el tema de cómo era esa unión que propone Nestorio, o sea, para que nos quedara un poco más claro. ujú. No, prácticamente, gracias por la pregunta, muy interesante. Vamos a responder ahorita también con el Concilio de Éfeso, pero la unión de Nestorio, y lo repito, es una unión así que no está clara, ¿no? En la propia pregunta está la respuesta. ¿Por qué no está clara? Prácticamente porque Nestorio habla de un prosopón. Prosopón se traducía como máscara, que se usaba, como la máscara que se pone en carnaval. La sinafeia, que se puede traducir teológicamente como una unión moral, era una unión que no se toca, es decir, como si fuera el Cristo, el logo SARS de Apolinar. Es una unión, ok, como aparente en este sentido. Y claro, si Nestorio habla de una unión aparente, entonces María no es otra cosa que la madre del hombre, porque ¿cómo va a ser madre de Dios si no hay una unión fuerte, profunda? Es imposible que sea madre de Dios según Nestorio. Repito, según Nestorio. Repito, en Jesús de Nazaret, la unión en qué consiste? En que hay dos sujetos, según Nestorio, un sujeto humano que tenemos en primer lugar, un sujeto divino que tenemos en segundo lugar, ¿ok? Dos sujetos. Estos dos sujetos confluyen en la persona de Jesús, ¿ok? Pero son dos sujetos, como si fueran dos personalidades distintas, propone Nestorio. Que recuerda, esto es una herejía.
propone dos naturalezas, dos personas, dos personalidades distintas, humana y divina, pero dos personalidades distintas, que se unen, se conjugan, más que se unen, se conjugan en una sinafeia, no con una verdadera unidad, sino una al lado de la otra, ¿ok? No logran conformar una verdadera unidad, sino una al lado de la otra. Por eso lo vamos a ver ahorita inmediatamente en, en la propuesta del Concilio de Éfeso. Vamos a borrar la pizarra, que esto cuando descubrí esta pizarra es mucho más fácil. ¿Ok? Bueno, no sé si quedó más o menos entendida la respuesta de la propuesta de Nestorio. Vamos a ver cómo responde ahora el Concilio de Éfeso. De aquí es donde podemos entender el misterio de la maternidad de la Virgen María y se puede entender cómo la Iglesia la venera hasta hoy de una manera muy importante. Y se puede entender cuando se dice que el único camino para llegar al Señor, se dice, ojo, devocionalmente, sea la Madre de Dios, ¿ok? Porque a través de ella Jesús entró a la humanidad, ¿ok? Que el Señor se hizo carne, se encarnó, por eso la grandeza de la maternidad de la Virgen María, pero ahora lo vamos a ver en Cristología. Por eso, me acuerdo el padre Julio, una vez lo hablamos, el padre rector del seminario de Mérida, lo hablábamos en el comedor de los padres, que Mariología, lo hablábamos con Jesús, el padre Jesús Linares, que, o sea, que profundiza muchísimo en el tema de la Mariología. Hablábamos que hablar de Mariología es hablar de Cristología, no hay otra salida. Es decir, precisamente porque hablamos de Cristología, hablamos de la maternidad de la Madre de Dios, pero es porque es Mariología y Cristología van totalmente unidas. Volviendo al tema, eh, ya un momentico, ok. Volviendo a este tema, el concilio de Éfeso fue convocado por el emperador Teodosio II en el año de 1431. Se celebra en Éfeso porque Éfeso no solamente era una capital muy religiosa, sino que estaba en medio del camino entre Alejandría, entre Constantinopla. Entonces así Teodoso se trasladaba más fácilmente hacia Éfeso y no iba a Alejandría. Pues esos son detalles históricos no muy relevantes, pero que ayudan a meternos en contexto. No querían tampoco que la discusión se hiciera en Constantinopla, entonces eligieron Éfeso por como un sitio neutro, ¿ok? Para que participaran los obispos. Sin embargo, solo participaron los obispos orientales. No hubo tiempo para que vinieran los demás. Así que no sé si fue la providencia, que no pudo haber llegado ningún obispo antioqueno, no les dio chance. Recuerden, no había avión, así que los caminos eran muy difíciles. Por eso los críticos cristológicos que estudian el concilio de Éfeso, incluso históricos, de la historia de la iglesia, se critica que fue un concilio muy desequilibrado porque solamente habían representantes de Cirilo y el pobre Nestorio se quedaría sin gente. Eso es lo que dicen los, los estudiosos, pero también dice que es el Cirilo que proponía una mía fisis, ya lo dije, Cristo con una sola sustancia, no dos personalidades de Nestorio, sino una sola, hombre y Dios. Cirilo tenía la aprobación del Papa, ¿ok? Del Papa Celestino, lo cual le daba un gran peso teológico al momento, ¿no? Ya se respetaba la figura, la figura de Roma en este sentido. Viendo el contexto de Éfeso, el concilio de Éfeso no crea un nuevo credo, ¿ok? Como hemos visto en Nicea, perdón, y como hemos visto en Constantinopla, por eso se llama el credo niceno-constantinopolitano. El concilio de Éfeso, más allá de crear un nuevo credo, a pesar de la insistencia del emperador, el concilio lo que realiza es una famosa sanción, la pueden conseguir en el Décinger. Aquí presentaré, la vamos a estudiar a fondo, que es esta segunda parte de nuestra clase, presenta una famosa sanción. ¿Qué hace el concilio? Toma la segunda carta de Cirilo, recuerde, por cartas, aprueba lo que Cirilo explica teológicamente, le pone un prólogo, estoy afirmando cómo se hizo
esta sanción de Éfeso, este documento de Éfeso, ahorita lo vamos a explicar teológicamente lo que propone, confirma la condena ¿contra quién? Contra Nestorio. ¿Ok? Esto es lo que hace el concilio de Éfeso. La recepción de Éfeso será a través de lo que históricamente se llama fórmulas de unión en el año 433 y algunas divisiones que no quisieron pues, aceptar lo que se proponía. Esto más o menos para que podamos entrar en lo que sería el contexto del concilio de Éfeso. Para más información lo pueden revisar en el Dessinger número 142b, que es la referencia del Dessinger. O 111a, 11324, 250, 263 son las referencias que pueden conseguir en el Dessinger. Vamos a entrar un poquito a lo que sería el desarrollo dogmático del concilio de Éfeso. ¿Qué hace la sanción de Éfeso, no? Recuerden que Éfeso no propone un credo, sino que pone como una sanción, un documento, ¿ok? Primero pone el credo niceno, segundo pone de proemio la carta segunda de Cirilo, la segunda carta de Cirilo. Recuerden que Cirilo le respondía a Nestorio a través de cartas. Vamos a leer rápidamente. Dice esta carta, pues no decimos que la naturaleza del verbo, usía es el término griego, transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo según hipóstasis o persona, hipóstasis, aquí aparece el término hipóstasis. Hipóstasis significa lo que está por debajo. Recuerden que Nestorio había hablado de una sinafeia, un prosopón, es decir, las dos naturalezas una al lado de otra. Pero aquí surge la palabra hipóstasis, ¿ok? Que significaría lo que está por debajo, lo que en el fondo está más allá de la apariencia, lo que en el fondo de las cosas le da unidad y concreción. En esta pequeña palabra hipóstasis en el fondo está una evolución de la palabra sustancia. No es usía nada más, no es sustancia nada más. No es una usía, esa es una hipóstasis. ¿Ok? Un acento concreto en la profundidad de la unión. La carne animada del alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, fue llamado hijo del hombre por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de una sola persona, no es que asume solamente el hombre, sino que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad y son distintas. Aquí esto hay que resaltarlo, una verdadera unidad, pero a la vez distinta, ¿ok? No es que dijo Nestorio, son dos cosas que están una al lado de la otra, no, 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 hay una verdadera unidad, pero en la unidad conserva la distinción. Cuando sigamos avanzando la próxima semana en Calcedonia, veremos cómo es esa distinción, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero aquí está como en una unidad. ¿Ok? De esa unidad que de ambas resultan un solo Cristo Hijo, no como si la diferencia de la naturaleza se destruyera por la unión, no es que por la unión ahora no va a haber diferencia y va a haber un chocolate ahí mezclado, una torta de las que hace Margot, muy buenas, no, 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 no. Hay una unión, pero mantiene la diferencia en la naturaleza, pero hay una verdadera unión. La divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor, Cristo, Hijo, por la concurrencia inefable y la misteriosa unidad. Y a partir de aquí el concilio, pues, ponen 12 cánones, ¿ok? Repito, cuando en este texto Cirilo está identificando la palabra hipóstasis con persona, le añade un gran peso a la palabra persona. ¿Por qué? Porque Nestorio estaría utilizando simplemente un personaje externo, una máscara, una apariencia. Es decir, como si decía Nestorio, Jesucristo es uno, pero no lo es a la vez porque son de fondo son dos personas que no se tocan, no se unen, es una apariencia. Mientras que aquí Cirilo, con la palabra hipóstasis,
relacionada con persona le está dando una verdadera unidad. Esta palabra será muy importante para la evolución que nosotros vamos a ver la próxima semana con el concilio de Calcedonia. Vamos a ver ahora, el mismo concilio propone las famosas fórmulas de unión, que las vamos a explicar una por una. Leemos rápidamente y explicamos. Confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito. Okay. 1. 2. Dios perfecto y hombre perfecto. Dios, no es que es nada más hombre, no es que es nada más Dios y viene, no. Dios perfecto, hombre perfecto, alma racional, cuerpo, antes de los siglos engendrado del Padre según la divinidad, ¿ok? Nicea, el mismo y en los últimos días por nosotros, por nuestra salvación, nacido de María la Virgen según la humanidad, de María la Virgen. El mismo consustancial, homucius, Nicea, con el Padre en cuanto a la divinidad, y consustancial homucius con nosotros según la humanidad, ¿ok? Porque se hizo la unión enosis de dos naturalezas, usiai, por la cual confesamos un solo Señor y un solo Cristo. Según la inteligencia de esta inconfundible unión, enosis, ojo, aquí va la afirmación más importante del concilio, confesamos a la Santa Virgen, Madre de Dios, Theotokos, por primera vez se declara en la Iglesia oficialmente que la Virgen María sea Madre de Dios, salvaguardando, cuidando que hay una unión profunda entre Dios y el hombre en Cristo, que la encarnación no es apariencia, como dijo Nestor, que María no es solamente madre del hombre, que no es madre de Cristo, que no es madre del Jesús histórico, que no solamente es madre de ella, es madre de Dios. Declarando a María madre de Dios, se declara a Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, que Calcedonia después lo va a desarrollar. Eso lo veremos la próxima semana. Por haberse encarnado y hecho hombre en el Verbo, y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que ella tomó. Y sexto, sabemos que los hombres que hablan de Dios en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas sobre el Señor, aquí va la crítica indirecta. Me encanta cómo los concilios de la época lanzaban sus puntas a los herejes sin nombrarlos. Eso ocurrió hasta el Concilio Vaticano I. Gracias a Dios hoy en día no es así. Dicho sea de paso, unas veces las hacen comunes como de una sola persona, prosopon. Aquí está la crítica a Nestorio. Otras las reparten como dos naturalezas y enseñan que unas cuadran a Dios según la divinidad de Cristo y otras son humildes según la humanidad. ¿Okay? Estas voces, concilio, no es que les dé mucho peso. Viendo un análisis, ¿ok? Que nos pueda servir para nuestra clase, vemos de la 1 a la 3 una serie de afirmaciones, esto ya lo acabamos de leer, una serie de afirmaciones sobre la unidad, perdón, sobre la dualidad del Señor, ¿ok? En una unidad, arrancando por la afirmación de la unidad, unigénito, el Hijo único, ¿ok? Y terminando por la palabra con la palabra unidad también en el número 4 porque se hizo la unión. Hay como una especie de afirmación de inclusión, ¿no? Que eso también era un estilo literario de la época. Ok, si yo comienzo con la unidad y termino con la unidad, ok, unidad y termino con la unidad, estoy incluyendo, quiere decir que es importante, ok, es importante hablar de que en Cristo hay una verdadera unidad. Segundo lugar, bueno, el método literario que usa el concilio es el procedimiento de alternar afirmaciones, etcétera, etcétera, para poder ir afirmando la verdad. La palabra clave es el uso de homoousios para ambas naturalezas. El homoousios no solamente es para el Padre, homoousios ton patri, no solamente es con el Padre, el homoousios también con la humanidad. Por eso, antes de afirmar que María es Madre de Dios, el concilio deja claro que Jesús de Nazaret es tan consustancial con el Padre como tan consustancial con nosotros, ¿ok? Con la humanidad. Una afirmación central es integrar cada naturaleza, ¿ok? Tan divino como humano es. Aquí no va a explicar mucho cada naturaleza este concilio, porque el concilio le interesa nada más explicar la unidad de las dos
como lo va a explicar el Concilio de Calcedonia. Lo repito que lo veremos la próxima semana. Bueno, aquí los adversarios del número 1 al número 3 pues son Arrio y Apolinar, ¿ok? Y por supuesto en el número 4 entra también el adversario Nestorio, porque se hizo la unión énosis contra Sinafeia, contra la Sinafeia de Nestorio, habla de una énosis, una verdadera unión, de dos naturalezas, sí hay, ¿no? Que recordemos, en vez de hablar de Nestorio, de las dos naturalezas, una al lado de la otra, hay una verdadera unión, por lo cual confesamos un solo Señor y un solo Cristo, unión, unidad del Hijo, sin confusión, ¿ok? Aquí la crítica contra Nestorio. En el número 5, como ya lo hemos leído, ahorita lo trato de explicar en un esquema, en el número 5, en la famosa afirmación central de la maternidad de la Virgen María. Es decir, para poder el concilio haber afirmado la Theotokos contra la Christotokos y lo que ya vimos anteriormente contra Nestorio, para poder el concilio decir que María es Madre de Dios, tenía que haber dejado claro que la consubstancialidad que comparte Jesús es tanto con el Padre como con la humanidad. ¿Ok? Confesamos, repito, esto es hermoso, confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, por haberse encarnado, por haberse hecho hombre, el Verbo de Dios y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que ella tomó. Eh, es tan importante esto porque según la inteligencia de esta inconfundible unión, ¿ok? Es una unión inconfundible. Ya está constatado que Cristo Tocos no va, ¿ok? Que la expresión aquí importante es Teotocos. ¿Y por qué es Teotocos? ¿Por qué María es Madre de Dios? Porque el Hijo del Hombre se ha encarnado. Es decir, el Verbo, el unigénito del Padre, consustancial al Padre, se encarnó de María. No como un tobogán, no. Se encarnó tomando de María, siendo consubstancial también a María. Si María es un ser humano, toma, toma la carne de María. ¿Ok? Es una afirmación muy importante, una afirmación central. ¿Qué está de fondo? Le repito, no está de fondo un simple sentir teológico, no está de fondo el sentir de los verdaderos cristianos que hasta el momento, hasta el 481 habían creído. El concilio estaba respondiendo a la devoción ya. No es que a partir de aquí comenzó la devoción a la Teotocos, no, ya existía. Ya los cristianos creían que María era Madre de Dios. Lo que hace el concilio es confirmarlo dogmáticamente y explicarlo a través de un razonamiento teológico y filosófico. Luego de Éfeso, es interesante darles este dato histórico. A partir de Éfeso se construyen basílicas en la cristiandad en honor a la Virgen María. Aquí en Roma la Basílica Santa María Mayor, en diferentes basílicas a lo largo de la extensión del cristianismo, la Basílica Inmaculada de Mérida, eh, dedicada a la Virgen María. Bueno, es justamente por el Concilio de Éfeso como que se da el permiso de venerar a María como Madre de Dios. Bueno, en el último punto de esta fórmula de unión, dice, bueno, sabemos que unos hablan esto, en cuanto voces evangélicas declaran esto, otros dicen otra cosa, pero lo importante aquí es cuando se habla de voces evangélicas, es el deseo de fundamentar que todo esto que nosotros estamos diciendo, incluso la afirmación de que María sea Madre de Dios, tiene razón porque está en la Biblia y porque cuantos nos han precedido, hombres que hablan de Dios en cuanto a voces evangélicas, es decir, cuantos nos precedieron antes de este concilio, ya lo habían afirmado. ¿Ok? Prácticamente la condena va a, a- contra Nestorio. Aquí hay un detallito que cuando condena a Nestorio por su prosopón, esto es un poquito difícil de entenderlo, pero cuando condena a Nestorio por su sinafeia o prosopón, el concilio usa la misma palabra prosopón, pero desde otro significado, ¿ok? Ya el prosopón no como máscara, sino como verdadera unidad. Pero bueno, ya esto es un tema que se pueda ir desarrollando. El valor de Éfeso, ¿ok? En primer lugar, es que
hay una precisión más profunda, terminológica, biológica. Se valora muchísimo más la práctica de asumir y conectar con lo anterior. Se los dije, ok, conectamos con Nicea, con Constantinopla, ahora hemos recibido esto con la devoción de la gente, la tradición de la iglesia. Se protege la fe en la ontología íntegra de la persona de Cristo y las condiciones para creer en su poder salvador. Y también lo que está de fondo en todos estos concilios es el sentido, lo veremos cuando hablemos de Cristo y el pecado original, el sentido de la necesidad de entender la salvación. ¿Ok? Esto va a pasar en todos los concilios. Hay un miedo por entender la salvación. Si Jesús es apariencia de hombre, entonces los decía en Nicea, si Jesús es apariencia de hombre, ¿cómo va a salvar? ¿Cómo va a salvar Dios que no se ha hecho hombre? Si Jesús es apariencia de Dios, si es un elegido de Dios, ¿cómo va a pagar el pecado? Lo decía en la escolástica, en la Edad Media. Tenía para poder salvarnos, tenía que ser hombre y Dios. Por eso es también el interés de poder decir, ok, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, porque hay el interés soteriológico, el interés salvífico. Ok, yo no puedo hablar de un Dios mítico que viene, que me salva, muy, muy chévere y todo, pero no sufrió en la cruz. ¿Cómo me va a salvar sin sufrimiento? O puedo hablar de un hombre, bueno, muy, muy líder y todo, y se sacrificó mucho por nosotros, pero no es Dios. Entonces, ¿cómo me va a salvar siendo Dios si no es mi creador? Entonces, que está de fondo también es un interés soteriológico, no solamente en este concilio, en todos los concilios de la cristiandad primera, ¿no? En cuarto lugar, se comprenden mejor los términos de la encarnación y el misterio de la Virgen María. Aquí quiero hacer una breve explicación que, que nos va a ayudar más o menos. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos a Jesús, ¿no? Tenemos a Cristo. Ven la pizarra, ¿verdad? Que estoy compartiendo. Sí, padre. Ok, gracias. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, que es hombre y que es Dios. ¿Ok? Por supuesto, es una sola persona. Eso lo hemos ahorita no solamente dicho con Éfeso, sino lo estamos diciendo con Nicea y Constantinopla. Gente como Nestorio decía, ok, la unidad es parcial. Nestorio decía esto, esta unidad está el hombre por un lado, Dios por el otro, entonces lo que se ve acá es prácticamente una unidad que no tiene sentido. Una unidad que no tiene sentido. ¿Por qué? Pero bueno, ahí están como si Jesús tuviera dos sujetos completamente distintos. ¿Qué hace el concilio de Éfeso con la propuesta de Nestorio? Vamos a ver si logro. ¿Ok? Dice el concilio de Éfeso, no, hay una verdadera unidad, que Jesucristo es hombre, Jesucristo es Dios, es tan consustancial, es tan consustancial con Dios como tan consustancial con el hombre. Por tanto, María no es madre del hombre nada más, sino que María no puede ser solo madre del hombre, porque si María es solo madre del hombre, entonces Jesucristo, ¿cómo se come eso que existió la encarnación? Entonces, María evidentemente no puede ser madre del hombre. María es madre de Dios, porque todo Cristo es Dios. Y a través de María
a través de María entra la encarnación al mundo y ocurre lo que se llama la salvación de la humanidad. Disculpen que tengo el teclado cambiado, estoy tratando de escribir. Me disculpen el acento, salvación de la humanidad. Ok, no sé si con este esquemita pueden entender la importancia que tiene cristológicamente la Virgen María. Solo desde este punto de vista nosotros se podemos explicar la maternidad de la Virgen María. No hay otra manera. Que María es madre de Dios porque es madre de todo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por supuesto, dentro, si tenemos este esquema puesto así, cristológicamente escrito de esta manera, sí podemos decir, ¿de dónde toma Cristo la humanidad? Cristo toma, por supuesto, la humanidad de la Virgen María. Pero María es madre de Dios, porque a través de ella se encarnó. Por supuesto, ya a partir de este esquemita, eh, los padres de la iglesia van a comenzar a desarrollar. Hay un padre, no me acuerdo ahorita, una vez lo comentamos en Mérida, que dice que el parto de la virginidad de la Virgen María fue como el rayo de luz que atraviesa el cristal y no lo rompe, no entra todo lo que sería, lo que sería esta manera de concebir pues la maternidad de la Virgen María y por eso que se venera la Virgen María. Por supuesto, si nos encontramos a alguien, un hermano separado que hable en contra de la Madre de Dios, no es que le vamos a dar una clase de Éfeso, ¿no? Evidentemente no tendría sentido, no nos va a entender, pero sí es una manera racional para decir, bueno, si usted dice que María no es Madre de Dios, entonces usted me está negando que Jesús sea Dios. Porque si María no es Madre de Dios, entonces es Madre del hombre. Entonces, Jesús no es Dios. Si es María de Jesús, si es madre de Jesús, es porque es madre de Dios. Si no estoy cayendo en herejía, evidentemente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Vamos a poner otra vez el, la pantalla. Sí, sí. Sí, adelante. No, que sí se ve, seguimos. Ok, gracias. Perfecto. Yo sé que esto es un poquito complicado en algunos términos, pero entendiendo lo que está de fondo, se puede entender todo el concilio. De fondo está en proteger que Jesús sea hombre y Dios, al afirmar que María sea madre de Dios. Y nuestra devoción mariana debe ser mucho mayor, porque a través de María la humanidad entró en el cielo, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, del misterio de la ascensión, misterio que se deduce del gran misterio de la resurrección, cuando asciende al cielo, Jesús no asciende nada más como Dios, como verbo, ¿no? Jesús se lleva carne, creemos en la resurrección, la carne humana, aquella con fragilidad que tenemos nosotros, se la lleva Jesús al cielo. Entonces, por eso se dice que el día de la ascensión debe ser el día de la humanidad, porque no solamente Jesús va al cielo, sino que lleva la carne, porta consigo la carne. ¿Y la carne de dónde la tomó? La tomó de María. Por eso María es madre de Dios. ¿Ok? Preguntas para estudiar, para ir profundizando y que pues, evidentemente no hay que inventar mucho más. Una evaluación pues van a salir. Explicar el aporte principal del Concilio de Constantinopla, contexto histórico, Apolinar, el añadido del clero, otra vez, credo. El cuarto, contexto y circunstancias del Concilio de Éfeso, contexto histórico, Nestorio, Cristotocos, ya lo explicamos muy bien, la sanción y la fórmula de la unión del credo de Éfeso, Teotocos, ¿qué significa esto de Teotocos? Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que no quedó claro? ¿O que si les interesó o no? ¿Si es interesante para la fe o no? ¿Qué quieren comentar?
Las hermanas, los seminaristas, las hermanas, ahora a rezar ese rosario con más devoción. No, padre, de verdad que la explicación ha sido muy acertada y bueno, personalmente siento que he podido comprender muy bien lo que ha explicado. Muy bien, ¿algún seminarista? Si tienen alguna duda o un comentario. Ahora entendemos la devoción del Padre Rangel también, ¿no? Una devoción profundamente cristológica. La devoción mariana es profundamente cristológica. No hay otra razón. Eso nos hace recordar, padre, en las clases de padre Rangel, cuando estábamos en caligrafía. El camino para llegar a Dios por medio de la Virgen María. Los padres de la iglesia en el 481, perdón, 431, no lo habrán dicho así, pero prácticamente quieren Mm. decir que la importancia de la humanidad y de la divinidad en Cristo. Y bueno, gracias, padre, de verdad, por esta clase, porque, bueno, como dice nuestra hermana de las dominicas, que uno como comprende más lo del concilio y el porqué de nuestra fe, de dónde viene también. Sí, claro, por supuesto, tenemos que dar razón de nuestra fe. Bueno, muchas gracias por su comentario. Para finalizar, hemos hablado también del Espíritu Santo, que se iguala en el papel de la encarnación en Jesucristo por el Concilio de Constantinopla, pues el Espíritu Santo, recordaría un formador de Mérida, siempre nos recuerda, ¿no? Es Paráclito. Entonces, aquí tenemos nuestro programa. Nosotros estamos viendo ya el concilio de Éfeso, me faltó poner Constantinopla primero, pero no importa. Ya hemos visto hasta acá. La próxima semana trataremos de ver con profundidad el concilio de Calcedonia y terminar los otros concilios cristológicos hasta San Juan Damasceno, Constantinopla II, tercero y Nicea II. Así terminamos todo nuestro recorrido de los concilios cristológicos. De modo que después de Semana Santa, a partir de la Pascua, nosotros vamos a entrar en una sistemática de la ontología de Cristo, explicar la encarnación y la preexistencia del Logo, por lo general van juntas. Vamos a otra vez, pero ahora más profundo, a entrar en la persona de Jesucristo con la psicología del encarnado. De nuevo, por eso si alguien preguntó, me acuerdo, por la psicología del encarnado en el semestre pasado, no quise responder mucho porque la vamos a ver otra vez: inteligencia, ciencia, autoconciencia de Jesucristo, voluntad, libertad, santidad de Jesucristo. Y para terminar, antes de junio, Dios mediante, con la aproximación antropológico trascendental, que lo considero muy importante, el Cristo cósmico, el Cristo redentor, Cristo evolutor, cómo se conjuga la ciencia, la evolución con la persona de Cristo, el Cristo redentor, cristología, soteriología, salvación, cómo se come eso, que Jesucristo sea el salvador de la humanidad, y al final el ágape, ¿ok? Porque Cristo porque Dios se hizo hombre a través de Cristo. Sí, recordar que para el día 17 de abril me envían al correo una esquemita de estos concilios que estamos viendo, ¿ok? Que les van a ayudar a ustedes a tener un resumen para toda la vida y los que estudien teología aún más de los concilios cristológicos. Bueno, recuerden que el horario es hasta las 12, pero les dije que iba a cerrar la clase un poquito antes porque tengo un compromiso académico, pero bueno, gracias por su atención. A los que están viendo la clase por la grabación, muchas gracias. Los que no estuvieron, por favor, sus compañeros les dicen que no lo pueden perder porque si no se van a enredar con todo el contenido. Que pasen una feliz mañana y una feliz tarde. Saludos a todos y gracias por la atención. Gracias, Muchas padre. gracias, padre. Gracias, padre. Saludos. Saludos. Gracias, padre. Chao, Alfredo. Chao, Joan. Chao, hermana. Chao, hermanos. Hasta luego, Padre, Hasta luego. bendición. Bye. Gracias por Dios todo. bendiga.